la bienvenida a nuestra primer ponente, a la médico Daniela Alejandra López Cuevas. Ella es médico veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con un diplomado en inocuidad de los alimentos en un organismo internacional regional de sanidad agropecuaria. Fue presentadora del taller One Health en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Ha sido funcionaria pública en Senacica desde el 2011 y da atención a diferentes temas como la certificación en buenas prácticas acuícolas y pesqueras y la certificación de buenas prácticas pecuarias. Bienvenida, médico Daniela Alejandra. Hola, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Bien todos, ¿verdad? Perfecto. Sí, claro. Bueno, como bien aparte de la presentación, me tocó a mí darles el tema de la unidad 2, que son las buenas prácticas acuícolas y la inocuidad alimentaria. En esta ocasión y en esta plática de la unidad 2, vamos a ver primero la parte técnico-administrativa que realiza Senacica. Posteriormente se les va a complementar con la parte técnico en campo que la va a dar nuestro compañero Jesús posteriormente. Entonces vamos a ver lo que hace Senacica en materia de inocuidad y la importancia de las buenas prácticas. ¿Vale? En esta lámina primero les puse el objetivo de la presentación, que va a ser darles a conocer la importancia de las buenas prácticas en la inocuidad alimentaria y aparte pues mostrarles lo que hacemos como Senacica, como Dirección General en materia de inocuidad exclusivamente para lo que es unidades de producción de moluscos bivalvos. Y aparte otro objetivo, este es el de la plática y nosotros como personal oficial o como Senacica tenemos otro objetivo que es proteger la salud del consumidor. ¿Okay? Por lo tanto, nuestro desafío es mejorar especialmente aquellas prácticas diarias claves para la mejora y fortalecimiento del sistema de reducción de riesgos de contaminación que estaríamos aplicando, que serían las buenas prácticas, y para contribuir así a que los alimentos, desde el primer eslabón hasta el último, mantengan la inocuidad. ¿Okay? Ese sería el objetivo tanto de Senacica como de nosotros como personal oficial. Vamos a ver muy brevemente algunos documentos de referencia que nosotros ocupamos. Aquí se me pasó ponerles la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pues desde ahí es el mandato, ¿no? En el artículo 4 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, adecuada y de calidad. Entonces, hablando en estos términos, pues ya nos toca a nosotros ver qué es lo que vamos a hacer en materia de inocuidad, de calidad, para que el consumidor no se enferme o no tenga algún problema por la contaminación de los alimentos. También la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Para unidades de producción, exclusivamente lo tenemos en el artículo 118 de esta ley. ¿Vale? También vamos a ver, pero muy poco del manual de buenas prácticas de moluscos bivalvos, porque pues nuestro compañero Jesús les va a hablar más de esta parte de la implementación de las buenas prácticas, que es en referencia a lo que maneja el manual. ¿Vale? Esto está publicado en la página de Senacica para libre consulta. En unas láminas posteriores ahí les dejo las ligas electrónicas. Y hasta el último les puse unas circulares. Esas están en la página de Senacica y son para consultar el procedimiento administrativo, la parte administrativa para la obtención de un certificado por la implementación de las buenas prácticas. Bien, entonces, vamos a seguir. Luego, ¿qué hace la Dirección General de Inocuidad en materia para promocionar la inocuidad acuícola y pesquera? A ver, espérenme tantito, déjenme quitar esto porque no lo veo. Listo. Ok, entonces, en materia, nosotros trabajamos de la mano con los organismos auxiliares, que son los comités en cada uno de los estados.
¿sale? Bajo el mandato que nos está dando la Constitución, que es que hay que velar por la salud o la calidad de la población, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros tenemos un modelo para operar la certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. El sistema de reducción de riesgos de contaminación que estamos manejando, que trabajamos, son las buenas prácticas, ¿vale? Entonces, la DGIAP del SENACICA, con el objeto de promover y ofrecer mayores garantías de inocuidad de los alimentos de origen acuícola y pesquero, ha desarrollado programas que promuevan y regulen la instrumentación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación que se estén implementando en unidades de producción y de manufactura de alimentos de origen acuícola y pesquero. ¿Vale? Sí. Okay. Hablando de los lineamientos o de los módulos que se implementan en una unidad de producción, implementan con la finalidad de alcanzar la inocuidad de los alimentos, ¿vale? Los productores fortalecen sus actividades dando certeza al consumidor nacional e internacional de ofrecer productos alimenticios que disminuyan el riesgo de afectar la salud, ¿vale? Estos lineamientos que les estoy mostrando, bueno, que les estoy mencionando, se refieren a los módulos que les van a presentar, bueno, que tenemos en los manuales de buenas prácticas, ¿sale? Aquí, bueno, ya está más definido el sistema de reducción de riesgos de contaminación que nosotros implementamos en SENACICA, en la Dirección de Inocuidad, van a ser las buenas prácticas. Y este es con el objetivo de reducir los peligros de contaminación, tanto físicos, químicos, como microbiológicos. Y bueno, estos sistemas de reducción de riesgos son las medidas y procedimientos establecidos por nosotros, por SENACICA, para garantizar que los bienes de origen acuícola y pesquero se produzcan y procesen en óptimas condiciones sanitarias. Y en esta lámina ustedes pueden observar los actores o los participantes dentro del proceso de certificación. En primera instancia vamos a tener la unidad de producción, porque obviamente sin la unidad de producción no tendríamos trabajo muchos de nosotros e incluso no estaríamos en este taller, ¿vale? Luego vamos a tener la participación de SENACICA dentro de lo que es la evaluación, dictaminación, certificación y la vigilancia oficial. ¿Vale? Luego tenemos otras dos figuras que están participando, que es el tercero especialista y el profesional autorizado. Vamos a hablar primero del profesional. Estos son personas externas a SENACICA, sin embargo pueden estar dentro de un organismo auxiliar, dentro de un comité. Ellos van a participar en la implementación de las buenas prácticas, ¿vale? Y el tercero especialista autorizado es el que va a participar en la evaluación de la unidad de producción, ya que estén implementadas las buenas prácticas. Sin embargo, SENACICA y el tercero pueden participar en la evaluación, ¿vale? Y la vigilancia oficial únicamente la hace SENACICA también. Estas dos figuras, tanto el tercero como el profesional, les comentaba que son externos. Y para obtener ellos tienen que tener una clave de autorización por SENACICA, se la tiene que otorgar. Y actualmente SENACICA está emitiendo dos diferentes claves para este sector acuícola y pesquero. La primera clave es para poder tanto asesorar o para evaluar unidades de producción y plantas de procesamiento. Y la otra clave es para embarcaciones menores. El procedimiento para obtener este tipo de claves, pues, es que ellos tomen un curso de 3-5 días, que pasen el curso, que cumplan con un perfil. Estamos hablando del sector acuícola y pesquero, pues tienen que ser médicos veterinarios, biólogos, oceanólogos, ingenieros en alimentos y todas las carreras afines, ¿no? Tenemos unas convocatorias que se publican, entonces
Una vez que cumplan con los requisitos, el perfil y pasen el examen, se les otorga esta clave para el modelo, bueno, para evaluar o para asesorar a unidades de producción, plantas o embarcaciones. El proceso de certificación de las buenas prácticas. En esta siguiente lámina les muestro las etapas para obtener la certificación y ya más desglosadas, donde aquí algo muy importante o el papel, creo que más importante de esto lo juegan los organismos auxiliares, nuestros comités, porque ellos son el primer contacto con el productor. Ellos son los que están con ellos convenciéndolos para que se unan a este programa de buenas prácticas y entonces de ellos depende mucho el trabajo que viene después. Entonces, primero va a haber una difusión por el organismo auxiliar. Posteriormente vamos a tener lo que es la planeación. En esta planeación van a estar, a ver si se ve, van a estar con, perdón, los que van a involucrarse en esta etapa van a ser los profesionales, ¿vale? Haciendo el diagnóstico de la unidad de producción, van a revisar con qué infraestructura cuenta la unidad de producción, qué instalaciones y el grado de conocimiento del personal que trabaja en la unidad. ¿Vale? Se hace un análisis de peligros, todo para ver cómo está la unidad de producción y por dónde van a empezar a implementar las buenas prácticas. ¿Vale? Posteriormente tenemos la implementación. Igual, también en esta parte va a participar el profesional. Se van a empezar a elaborar manuales de procedimientos, registros de actividades, se van a verificar los avances, se les va a dar capacitación, asesoría y toda la implementación de todos los módulos que tenemos en nuestro manual. En esta parte es lo que se va a hacer. Luego tenemos la validación. También estarán participando los profesionales y ya en esta parte pues es la validación de los procedimientos. Se van a realizar los análisis de producto, de agua, personal que trabaja para verificar que no tenga alguna enfermedad infectocontagiosa y se van a realizar evaluaciones internas con el objetivo de verificar o de validar que ya todo lo que se implementó pues ya sea correcto y podamos realizar una evaluación con fines de certificación. Entonces, después de la validación ya vamos a tener la evaluación. En esta evaluación, como les comentaba en la lámina pasada, puede participar tanto personal oficial de Senacica o un tercero especialista autorizado, vigente, con su clave, ¿vale? Cualquiera de los dos. ¿Y de qué depende? Bueno, eso ya lo determinará la dirección general, puede ser por alguna contaminación, por alguna denuncia o simplemente por algún seguimiento, ¿sale? Ya si hay alguna observación, pues deberán tomar acciones correctivas y, bueno, nada, recordar que esta evaluación es externa, la realiza el tercero personal externo a la unidad de producción. Y una vez que se evaluó y que cumple, Senacica va a otorgar una certificación. Aquí los únicos que otorgamos certificaciones va a ser Senacica. No tenemos organismos de certificación, no lo puede otorgar el comité, ni ninguna otra institución, solo Senacica, ¿vale? Ellos nosotros realizamos la dictaminación final para otorgar una certificación. Y el último paso sería la verificación. La verificación ya es posterior a que se obtiene un certificado. Durante la vigencia del certificado, que son 2 años, Senacica tiene la facultad para ir a la unidad de producción y verificar que se constate que sigan implementando las buenas prácticas conforme a lo que se les otorgó en la certificación. Y ese sería las etapas, ¿vale? Tenemos la certificación. Aquí nada más para aclararles que la certificación que otorga Senacica avala tanto el personal que está trabajando en la unidad de producción
las instalaciones y el proceso o el producto, ¿sale? Son las tres cosas que van a estar avalando este tipo de certificación que otorgamos. Bueno, aquí... Ok, aquí les voy a leer este texto y al final les doy el resumen. Las buenas prácticas de producción acuícola tienen su aplicación en los procesos primarios de producción y tienen por finalidad reducir la probabilidad de que un alimento se contamine durante el proceso de producción, cosecha o empacado, al interactuar de manera directa o indirecta con sustancias y superficies de contacto que puedan introducir o posicionar un contaminante de tipo biológico o físico y con ello la salud del consumidor se vea. Bueno, aquí lo importante de este texto y de esta lámina y que les quiero recalcar que nosotros como Senacica en materia de inocuidad, la Dirección General única y exclusivamente va a certificar unidades de producción primaria que su objetivo sea producir moluscos para consumo humano, ¿ok? Nosotros no estamos certificando laboratorios, larva o de semilla, ni tampoco unidades de producción que sean con fines de investigación o docencia. Este tipo de unidades tampoco se certifican, únicamente lo que va para consumo humano. Bueno, en esta lámina les puse los tipos de peligro, pero realmente pues nada más muy rápido porque me parece que hay varias pláticas que van a abarcar estos temas, pero pues nada más para que vean que el objetivo de las buenas prácticas es prevenir, evitar este tipo de peligros dentro de nuestras unidades de producción y en sí dentro del producto que nos vamos a comer, ¿sale? También ayer estuvieron hablando algo de toxinas, entonces no voy a abordar mucho en esto, simplemente quería que ver que nuestro objetivo como Senacica es prevenir este tipo de peligros o de contaminantes. Y vamos a ver un poco de los principios técnicos centrales de las buenas prácticas o de un sistema de reducción de riesgos de contaminación en general, que como les he venido diciendo en casi cada una de las láminas, va a ser la prevención en todo, ¿no? La prevención va a ser la estrategia principal para todo sistema de reducción de riesgos de contaminación. Y bueno, luego vamos a tener las medidas de control en función de procesos del proceso productivo. Obviamente no va a ser lo mismo tener una unidad de producción de moluscos que una de camarón. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Las medidas que vamos a implementar y todo lo que vamos a implementar debe de ser conforme a lo que estamos produciendo, ¿vale? Demostrar la eficacia de los tratamientos aplicados. Ahorita en la siguiente lámina les voy a dar un ejemplo de cómo se aplican estos principios técnicos, ¿vale? Tenemos medidas de control en el lugar donde se origina la contaminación. En caso de que tengamos una contaminación, tenemos que tener ese tipo de medidas, ¿vale? Y buscar soluciones integrales que involucren a todas las partes de la unidad de producción, no solo pedacitos, ¿sale? Tenemos la evaluación y vigilancia de las medidas y la generación de evidencia suficiente y pertinente. Para todo esto se van a generar registros, bitácoras, todo esto sería la evidencia, ¿vale? En la siguiente diapositiva, si está el ejemplo, nada más muy en general, de un principio que sea la cosecha, de un módulo, ¿sale? Las medidas aplicables en este caso, pues ya todo lo que se va a implementar enfocado al manual de buenas prácticas que van a hacer el análisis de peligros, en este caso exclusivo para moluscos bivalvos, el muestreo y análisis de microorganismos y no sé si está el agua. No está el agua aquí, pero también me faltó poner el muestreo y análisis del agua de cultivo, la elaboración y mantenimiento de procedimientos y registros, programas de limpieza y desinfección, las buenas prácticas de higiene del personal, hay que revisar cómo hacen las cosas a mano, el uso del hielo y agua potable, en caso de que ocupen estos, también se estarían aplicando medidas para este tipo de actividades. Y el objetivo, otra vez volvemos a lo mismo, va a ser evitar la contaminación,
¿vale? Evitar la presencia de metales, de plaguicidas o de microorganismos patógenos en el producto. En este caso, de moluscos, pues evitar que nuestros moluscos se contaminen. ¿Okay? Yo les comentaba que todo es en referencia a un manual. Nosotros en Senacica tenemos diferentes manuales de buenas prácticas. El de moluscos, su nombre es Manual de Buenas Prácticas de Producción Acuícola de Moluscos Bivalvos para la Inocuidad Alimentaria. No lo tenemos por especies, o sea, únicamente es en general moluscos bivalvos. Tenemos otros que ya son para otras actividades, también el de plantas, que eso lo vamos a ver después. Y ahí está la liga electrónica, donde ustedes podrán consultar el manual o cualquier otro manual, también lo podrán visualizar ahí. También dentro de la página de Senacica tenemos publicadas las listas de evaluación con las que el tercero o personal oficial realizamos una evaluación a las unidades de producción. Igualmente, como los manuales están por programa, ¿no? En este caso de moluscos tenemos la lista de evaluación exclusiva para moluscos bivalvos y ahí la pueden descargar. Y posteriormente esta lámina son los módulos que tenemos o los elementos del programa de buenas prácticas acuícolas en general. Aquí están desglosados los módulos, sin embargo, pues ya posteriormente en la siguiente plática con nuestro compañero, pues él les va a decir cómo hacen la implementación de este tipo de los elementos o de los módulos que tiene nuestro manual. ¿Sale? Un punto importante dentro de este es la calidad del agua. Nosotros como requisito les pedimos que tengan el certificado como área aprobada o el estudio sanitario, ¿ok? Y ya de ahí los demás módulos, no les voy a explicar cada uno, pero sí quería mostrárselos cómo es que nosotros administrativamente tenemos cada uno de los elementos del programa de buenas prácticas, ¿vale? Y todo esto está en cada uno de los manuales que nosotros tenemos. Y posteriormente aquí también vi en las pláticas del día de ayer que por parte de Sanidad les están mostrando la cobertura del programa de sanidad. En este caso aquí yo les voy a presentar el de programas de inocuidad en toda la República. Tenemos 28 programas. Actualmente no tenemos ni en Coahuila, ni en el distrito, ni en Durango, ni en Guanajuato. Los otros están implementando los programas de inocuidad, sin embargo, no todos los estados están trabajando en moluscos bivalvos. Y aquí se refleja los estados que tienen certificaciones en unidades, Oaxaca no, tanto Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas tienen certificados en unidades de producción primaria de moluscos bivalvos. Aquí Oaxaca se me pasó, o sea, sí tiene un certificado para moluscos bivalvos, pero es para la captura, está como certificado de embarcaciones menores, ¿vale? Entonces, en sí, para producción primaria serían los otros 4 estados. Esto es al 2020, obviamente ahorita tenemos varios estados y solicitudes en proceso de certificación. Me parece que esta es la última, si es la última lámina. Esta es muy brevemente lo que nosotros realizamos como Senacica, como Dirección de Inocuidad en materia de buenas prácticas. Y de todas maneras, ahí les dejé mi correo electrónico, teléfono, extensión, por cualquier duda o si quieren saber más del tema o del procedimiento de certificación, los invito a que nos contacten para poderles dar la información y si no, también con el organismo auxiliar, que en este caso es el comité, en cada uno de los estados, puede darles también mayor información sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, médico Daniela. Continuamos con nuestras presentaciones con el licenciado Jesús Alberto García Valdés, egresado del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, hoy que la Universidad del Estado de Sonora,
en la licenciatura en acuacultura con amplia experiencia en el cultivo del camarón blanco en granjas. Actualmente es coordinador del proyecto Inocuidad Acuícola y Pesquera del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California y profesional acreditado en Senacica en buenas prácticas de manejo a bordo de embarcaciones menores y responsable de la implementación, seguimiento y mantenimiento de las buenas prácticas acuícolas y pesqueras para la inocuidad alimentaria en Baja California. El licenciado Jesús dará la ponencia de explicación de los puntos que conforman el Manual de Buenas Prácticas Acuícolas durante la producción de moluscos bivalvos. Bienvenido, licenciado. Ok, gracias, compañera Ingrid. Buenos días a todos. A nombre del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jesús García. Como lo comentaron, soy el responsable del programa Inocuidad Acuícola y Pesquera aquí en Baja California, en este comité. Y me da mucho gusto poder estar reunidos el día de hoy para dar continuidad a este importante evento de Taller de las Conchas con los temas de sanidad e inocuidad de moluscos bivalvos. Quiero agradecer primero a los organizadores por la oportunidad. También agradecer al médico Rivera de la Dirección General de Inocuidad por la confianza. Y pues yo quiero iniciar la presentación relatándoles pues mi primera experiencia con estos manuales de buenas prácticas. Como lo comentó la compañera Ingrid, yo trabajé en la producción de camarón blanco. En una ocasión nos asignaron una granja que la empresa acababa de rentar, y fue en esa empresa, en esa granja, fue que yo me topé con los manuales de buenas prácticas en esa empresa. Y la verdad pues fue una experiencia bastante agradable. Me llamó mucho la atención la portada, el dibujo que trae, bueno, la imagen del camarón. Y una vez que empecé a leerlo, pues fue para mí ya difícil dejar de hacerlo, ya que está escrita pues de una manera pues muy clara y muy sencilla. Pues es un tema que te atrapa, ¿no? ¿Sí? Entonces, como marca en su presentación, es una prioridad para el gobierno de México el establecimiento de programas que promuevan la inocuidad de los alimentos. En ese caso habla de sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Es por ello que desde el 2001, pues la Secretaría de Agricultura adquirió competencia en materia de los alimentos, y haciendo modificaciones ahí en su reglamento, se le asignaron atribuciones al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, como ya lo han comentado, para coadyuvar a mejorar esa inocuidad de los alimentos. Y estas atribuciones pues tenían que ver que ellos pues emitieran políticas, lineamientos, establecieran criterios, sistemas, estrategias, programas y procedimientos o servicios que coadyuvaran a mejorar esa inocuidad. Y una de las acciones que fue presentar el manual de buenas prácticas de producción acuícola de moluscos bivalvos para la inocuidad alimentaria. Esa fue una de las acciones, y este manual pues es una guía para los productores para el establecimiento de esas buenas prácticas de producción acuícola en el caso de los moluscos bivalvos. Este manual fue elaborado en el 2003 por encargo del Senacica en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAT, allá en su unidad Mazatlán, en su bello estado de Sinaloa. ¿Sí? En su primera portada, bueno, su portada trae una imagen de un ostión, trae el título del manual y trae los logotipos de las instituciones, por ejemplo, del Senacica, de la Secretaría y de la institución en donde fue elaborado. En su primera página igual trae datos del contacto para dudas o preguntas, comentarios, y siempre ha estado disponible en la página del Senacica para su descarga o consulta, igual que los otros manuales de buenas prácticas.
Y bueno, este manual fue compilado y escrito por el doctor Omar Calvario Martínez, el maestro Leobardo Montoya. Igual aprovecho para enviarle un cordial saludo al doctor Omar Calvario, quien fue el líder en este caso para la escritura de este manual. Y ellos se apoyaron, bueno, tuvieron el apoyo de la bióloga Virginia Patricia Domínguez y la maestra María Eugenia Menes Robles, ¿sí? Esto por el dicho de que honor a quien honor merece. La verdad, pues es uno de los manuales bastante sencillos, bastante claros y entendibles. Es algo que, bueno, que te atrapa, como lo comenté anteriormente, ¿no? Este manual pues, fue revisado por un comité técnico científico y autoridades en materia de inocuidad alimentaria, y fue elaborado pues, siguiendo normas internacionales también, como el Códex Alimentario. Este manual consta de 12 capítulos. El capítulo número 1 pues es la introducción, habla de la inocuidad. El capítulo 2 pues son las normas oficiales y regulaciones nacionales e internacionales que aplican en la producción de moluscos bivalvos. El capítulo 3 habla sobre buenas prácticas y las consideraciones de inocuidad en el cultivo de estos productos. El capítulo 4 habla sobre las buenas prácticas en la granja que se relacionan con la inocuidad. El capítulo número 5 habla sobre buenas prácticas de cultivo de moluscos bivalvos que se relacionan con el manejo del agua. El capítulo número 6, la descripción de las buenas prácticas de cultivo durante el manejo del alimento. El capítulo 7 habla sobre esas buenas prácticas, pero con el manejo de sustancias químicas y fármacos. El capítulo 8 habla sobre las consideraciones que se deben de llevar de inocuidad durante la cosecha, por ser un punto crítico. Y el capítulo 9, pues, da recomendaciones para establecer un programa de capacitación en buenas prácticas relacionadas con la inocuidad. El capítulo 10, igual son recomendaciones para establecer un programa de verificación interna. Ya el capítulo 11, pues, es la bibliografía que se consultó para la elaboración, para la escritura. Y el capítulo 12, pues, son anexos del manual. Ya entrando en el tema de la acuacultura, el manual menciona que las actividades que se relacionan en esta actividad están enfocadas para prevenir pues los que son los peligros biológicos. Habla de parásitos, habla de bacterias, habla de virus y de peligros químicos como plaguicidas, metales pesados y biotoxinas. Esas son las actividades en las que se enfocan las buenas prácticas, y si hace mucho hincapié este manual que solo aplicando buenas prácticas se van a tener controlados estos peligros. Esto paralelo a la vigilancia de normas pues por autoridades competentes. Los objetivos y metas que se plasmaron en ese manual, pues a lo mejor el primero pues ya no aplica, ya que era pues actualizar al lector en lo referente a legislación y normatividad para el control sanitario de moluscos bivalvos. Ese objetivo faltaría actualizarlo, presentar y describir las buenas prácticas relacionadas con el manejo del agua, alimentos, sustancias químicas y fármacos, y conjuntamente con aspectos de inocuidad durante la cosecha. El otro objetivo, recomendar el contenido de un programa de capacitación de buenas prácticas de producción acuícola de moluscos bivalvos. Esos serían los 3 objetivos o metas. En el caso del primero, como les comentaba, ya no aplicaría, pero los 2 siguientes, pues, son objetivos que se plasmaron, que van a seguir siendo objetivos y metas, pues, por mucho más tiempo, ¿no? Más adelante, ¿no? En cuanto a antecedentes, en este manual pues se plasmaron 2 reuniones que se tuvieron por expertos de inocuidad alimentaria. Una allá en 1983, convocada por expertos de inocuidad de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, en donde sus conclusiones era de que, bueno, de que las enfermedades que se transmitían por los alimentos pues sí eran un gran problema de salud a nivel mundial, y que estas enfermedades pues eran las causas, bueno, principales causas que reducen
la productividad económica de los países. En la otra reunión, las conclusiones fue que el acceso a alimentos inocuos pues es un derecho de todos, como lo mencionaron anteriormente, y la inocuidad de los alimentos pues debe ser considerada de alta prioridad por gobiernos, productores, industria y consumidores. Eso es lo que habla sobre antecedentes. En cuanto a normas oficiales, pues este capítulo es el que faltaría actualizar en cuanto a los moluscos bivalvos. Sin embargo, pues sí hace la aclaración pues que el comercio de estos productos de la pesca y la acuacultura pues es masivo, complejo y con muchas diferencias entre las naciones, ya que pues menciona que hay varios países que han implementado pues regulaciones mucho más estrictas para definir esa calidad y esa inocuidad de los alimentos o de los productos. Regulaciones internacionales, pues habla de la Organización Mundial del Comercio, ya que esta institución, esta organización, menciona que promueve el comercio, sirve como mediador para resolver disputas, implementa acuerdos y estándares, todo en materia de inocuidad de los alimentos. Habla sobre también el Códex Alimentarius, que determina guías y estándares en alimentos para la salud de los consumidores. Y menciona pues que hay varios comités del Códex. Uno es de peces y productos de la pesca y otro es higiene de los alimentos. Más regulaciones internacionales, como les comentaba, la Comisión Europea, ellos establecieron pues un esquema legislativo sobre inocuidad y ellos dan seguimiento mediante auditorías y supervisiones in situ a través también de una oficina alimentaria. En el caso del Programa Nacional de Sanidad de Moluscos Bivalvos en los Estados Unidos, pues este también busca la producción de moluscos, los cuales pues sean inocuos para el consumidor, es lo que menciona. Ya regulaciones nacionales, hablando de moluscos bivalvos, pues aquí la autoridad competente es la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Y el objetivo de ellos pues es establecer y vigilar el cumplimiento de normas sanitarias para el desarrollo y la comercialización de los moluscos bivalvos. Ellos tienen un comité en el programa mexicano que es el comité central, el cual se encarga de coordinar pues las diferentes secretarías que se involucran o que participan, como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Agricultura, la Semarnat, y en conjunto con los gobiernos del estado. En cuanto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ellos pues dan seguimiento a través del SENACICA, a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. Y como les comenté al inicio, ellos tienen el objetivo de establecer políticas, lineamientos, proponer reglamentos, normas, incluso reconocer, autorizar o certificar sistemas de producción, como lo comentaron la compañera Daniela, verificación, inspección de alimentos, todas esas acciones para ayudar a mejorar la inocuidad de esos alimentos, en este caso pues de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero. Ya el capítulo 3 habla sobre buenas prácticas y las consideraciones que se deben de llevar, y este manual menciona que la adopción de esas buenas prácticas pues consiste en aplicar una serie de recomendaciones, una serie de normas y actividades que se relacionan entre sí para mejorar la inocuidad de los alimentos o para asegurar la inocuidad de esos alimentos. El manual menciona que en aquellos tiempos que se escribió, mencionaba que los productos del área agrícola y del área pecuaria estaban un poquito más adelantados con este tema. Sin embargo, sí menciona que ya había organizaciones pues que estaban o continuaban fomentando las buenas prácticas de los alimentos acuícola y pesquero. En ese caso, pues era la COFEPRIS y el SENACICA, como les comentaba. El manual ubica como factores externos de contaminación. Ahí habla sobre la agricultura, que es una actividad que pudiera afectar los cuerpos de agua donde se cultivan los moluscos bivalvos. Otra actividad que pudiera afectar, reconoce como las industrias o un área urbana que pudiera estar cercana a los cultivos. Todo esto pudiera afectar a la
inocuidad de los alimentos, habla también sobre ríos, habla sobre fenómenos naturales que pueden llegar a ocasionar pues una afectación en esa inocuidad. Los factores internos, aquí habla sobre falta de instalaciones adecuadas o mal estado, falta de higiene por el personal operativo, mal manejo del producto cosechado, habla sobre la cadena de frío, mala higiene de las instalaciones y los equipos, la utilización no controlada de químicos como combustibles, desinfectantes o fármacos. Y en esta parte pues también hace mucha alusión a la aplicación de buenas prácticas para controlar estos factores que contaminan los alimentos. En el caso de mis capacitados, en esta diapositiva lo que yo les digo, que la buena noticia es que estos factores son los que se pueden controlar. A lo mejor los otros no los podemos controlar, los podemos estar monitoreando, pero estos factores, como son internos, son los que nos tenemos que enfocar y en donde por lo regular pues hay desviaciones, ¿no? Las buenas prácticas menciona que se deben de considerar aspectos como uno de ellos, pues la protección del medio de las áreas de cultivo. Una de ellas es también promover el desarrollo de las comunidades locales, las comunidades que estén cercanas, la selección adecuada del sitio de cultivo, es decir, que haya una armonía con el medio, y con esto pues también se va a disminuir el riesgo de contaminación, hablando de los moluscos bivalvos. El diseño y la construcción adecuada de la empresa, de la granja, también es uno de los puntos a considerar. Tiene que ser lo mayor ordenada o sistemática posible. El uso de medicamentos adecuados también se deben de considerar. Y el manejo adecuado de la salud de los organismos, en el caso de sanidad, que es el tema que se habló ayer. El manual de buenas prácticas menciona que existen fuentes de contaminación que pueden afectar los cultivos de moluscos bivalvos. Habla sobre fuentes de contaminación naturales, los cuales son inherentes al ambiente. Entre ellos, pues hay agentes biológicos y subproductos generados en el sitio de producción y agentes químicos como metales pesados que pueden ser removidos del fondo y llegar hasta los organismos en cultivo. Otras fuentes de contaminación habla sobre de origen humano. Esta es generada por el uso de agroquímicos, por actividades cercanas como la agricultura, el uso de fertilizantes, plaguicidas, insecticidas o productos veterinarios que puedan generarse en esas actividades. Y también menciona que estos peligros pueden ser transportados a las áreas de producción. También reconoce las fuentes de contaminación, las descargas de aguas de desecho que pueden traer patógenos y prácticas de higiene deficientes durante la cosecha por ser uno de los puntos críticos de control. Sin embargo, menciona el manual que en etapas posteriores a su procesamiento también pudiera llegar a haber una contaminación, por lo cual pues toda esta información de inocuidad y buen manejo pues debe de llegar pues a toda la cadena de la alimentación, hablando de los consumidores por ser un producto pues muy peligroso o considerado de alto peligro si no se tiene el cuidado y el manejo de estos bivalvos. ¿Okay? El manual pues hace la definición, perdón, del peligro. Menciona que es un agente de origen biológico, químico o físico en un alimento que puede tener efectos adversos a la salud del consumidor. Ese es el significado de la palabra peligro, así lo define la definición, perdón. Y aquí se reconocen 5 tipos de peligros en la producción de moluscos bivalvos y estas se clasifican en biológicos y químicos. Habla sobre las bacterias patógenos que habitan de manera natural, bacterias entéricas patógenas, virus entéricos patógenos, biotoxinas y compuestos químicos que pudieran alterar la inocuidad de los alimentos. El manual menciona que, como lo mencionaron ayer también, el proceso de filtración, de alimentación de estos productos
favorece a la acumulación de peligros. Esto aunado a la manera en que se consume, que por lo regular pues es crudo. Esto aumenta el riesgo, la probabilidad de infección si no se conoce el origen de ese alimento o de esos productos. De peligros biológicos menciona algunos ejemplos como la salmonela, la E. coli, el vibrio cólera como virus. Menciona el virus de la hepatitis A. En cuanto a peligros químicos, aquí habla sobre toxinas y compuestos químicos como plaguicidas, organoclorados, organofosforados y metales pesados, los cuales pueden ser incorporados y acumularse en los organismos, en los cuerpos de agua. Y también habla sobre medicamentos veterinarios que pueden ser transportados hasta los cuerpos de agua, incorporados a los organismos, y estos pues puede que no sean eliminados de estos organismos en cultivo al momento de la cosecha. Se consideran dos tipos de contaminación química. Una de ellas es de origen natural y la otra es antropogénico. La de origen natural habla sobre metales pesados y producción de toxinas por bacterias o dinoflagelados marinos. En cuanto a peligros antropogénicos, aquí habla sobre contaminación intencionales directos como aditivos alimentarios o indirectos como agroquímicos y medicamentos que puedan llegar al cultivo. Y los más importantes menciona que pues son los plaguicidas organoclorados y organofosforados, y los metales pesados, que en este caso pues pueden llegar a la primera al primer eslabón de la cadena trófica. Habla de las microalgas que pueden llegar a acumular estos peligros químicos y que pueden llegar también al producto cosechado. En cuanto a toxinas, menciona que existen 5 grupos y estos se clasifican de acuerdo al efecto en el humano. Uno de ellos menciona las paralizantes por su efecto en el humano. Aquí es la saxitoxina. El agente causal pues son dinoflagelados del género Alexandrium. Menciona que Gymnodinium catenatum es la que se ha presentado por el Pacífico, y las diarreicas por su efecto en el humano, aquí es el ácido ocadaico. El agente causal es Dinophysis y Prorocentrum sp. Las amnésicas es el ácido domoico. Aquí el agente causal pues es la Diatomea pseudonitia, y las otras son las neurotóxicas por su efecto en el humano. Aquí menciona las brevectoxinas, y el otro grupo pues es la ciguatoxina, en este caso el complejo de la ciguatera. Ya el capítulo número 4 habla sobre la implementación de buenas prácticas en la granja que se relacionan con la inocuidad. Como lo mencionamos, la alimentación pues de estos moluscos bivalvos puede absorber y acumular contaminantes presentes en los cuerpos de agua. Mencionamos que estos peligros pueden llegar al cuerpo de agua a través de ríos, industrias, por asentamientos humanos, ¿sí?, que pueden ser descargados directamente al cuerpo de agua. El manual menciona que la eliminación de contaminantes en moluscos se realiza por medio de un proceso de depuración que se ha incluido en programas de sanidad de diferentes países. Sin embargo, menciona o reconoce que esta medida pues no es totalmente eficiente. Se tiene que llevar un control muy estricto para llevar a cabo ese proceso de depuración, y ese producto pues no se libera hasta que no se demuestra que los contaminantes pues ya están en un rango óptimo, y se debe de demostrar pues a través de un análisis microbiológico, no nada más en el agua, sino también en el producto. En caso de querer construir alguna granja, pues existen criterios para seleccionar el sitio adecuado. El manual de buenas prácticas sugiere evaluar las mareas de los sitios en donde se pretenden establecer cultivos,
Menciona también que hay que evaluar los cauces pluviales, los cuales se deben de evitar. Hay que revisar también las corrientes para los recambios, la frecuencia de los fenómenos naturales de la región, establecer, bueno, crear un historial del sitio de cultivo a partir de registros climatológicos. Habla sobre evitar pues terrenos que colinden con áreas agrícolas, actividad industrial, asentamientos humanos, ganadería, descarga de ríos. Y también menciona considerar la posibilidad de tener un lugar de depuración, a lo mejor no un lugar en tierra, sino un lugar en el mismo sitio de cultivo que tenga una mejor calidad de agua en caso de que no sea así. Determinar también las características de la calidad sanitaria del agua en el sitio y las áreas colindantes. Hay que tomar en cuenta las regulaciones nacionales, habla sobre la clasificación de aguas para el cultivo de estos organismos. Y en cuanto a topografía, pues hay que asegurarse de lo apropiado, menciona sobre el suelo y el ecosistema para el diseño y la construcción de granjas. Mencionábamos pues lo más ordenada posible, lo más sistemática. Y el otro criterio, pues hay que asegurarse de que el agua hay que asegurarse de que el agua o suelos no se encuentren contaminados por actividad no compatible con el cultivo de los moluscos bivalvos. Pues esto a mí me hace pensar en la actividad del cultivo de camarón, en donde extensiones de tierra que se utilizaban para la agricultura, pues fueron convertidos en estanques para el cultivo de camarón. A lo mejor ahí aplicaría ese punto, es lo que me hace a mí pensar. El otro punto, pues, es contar con el asesoramiento, pues, de un especialista para llevar a cabo, pues, ese análisis de riesgo de la zona en donde se pretende establecer esa granja. En caso de que la granja ya esté establecida, pues el primer paso es adoptar esas buenas prácticas, es decir, establecer políticas en las cuales la empresa se compromete en la implementación y seguimiento de esas buenas prácticas. Y el otro punto sería establecer un programa de capacitación para todo el personal de la granja o de la empresa en todos los niveles, con el fin de que todos esos compañeros trabajadores elaboren bajo la misma política de la inocuidad y seguimiento de buenas prácticas. Los aspectos que se deben de considerar de las buenas prácticas de higiene para disminuir riesgos de contaminación en granjas ya establecidas, estos se relacionan con el personal operativo, que esté capacitado, que esté comprometido, contar con instalaciones físicas necesarias. Estos productos, como mencionamos, pues son perecederos si no se tiene el manejo adecuado, es decir, estos productos no se deben de manejar bajo los rayos del sol por tiempos prolongados por sus características. Y hay que contar también con instalaciones sanitarias, estas instalaciones sanitarias ecológicas, de preferencia secos, que disminuya el riesgo de algún derrame hacia los cuerpos de agua, ¿no? Hay que tener equipos suficientes y en buen estado para el manejo de estos productos, y que los procesos pues sean los adecuados en cuanto al manejo de estos alimentos. En cuanto al transporte, debe ser el adecuado, debe de ser de preferencia refrigerado o controlado en la cadena de frío. Hay que tomar en cuenta las medidas de control de plagas por ser alimentos y que en este caso las plagas pueden ser vectores de contaminación. Habla sobre la limpieza y la desinfección, los cuales se deben de establecer para disminuir esos riesgos de contaminación. Y los documentos que se deben de incluir en el manual de buenas prácticas de la empresa. Como comentamos, esta es una guía para la implementación de las buenas prácticas. Aquí se deben de incluir, por ejemplo, las políticas de higiene que comentamos que esas las redacta la empresa, y es un compromiso del cumplimiento o seguimiento de esas buenas prácticas. En ese manual también debe de haber los procedimientos de manejo del producto, es decir, cómo hace la secuencia el personal para realizar su trabajo, cómo hace el cuidado del producto, cómo evita su contaminación.
También en ese manual pues debe existir los registros, los cuales van a avalar las buenas prácticas de higiene. El manual sugiere que estos registros sean escritos con tinta permanente de preferencia, estén legibles, estén foliados, estén firmados, y estos deben de ser revisados con frecuencia y deben de estar disponibles pues en todo momento, ¿no? Estos formatos pues nos sirven para registrar información y es una evidencia de la aplicación de buenas prácticas y de la organización de la empresa, la cual pues nos va a generar credibilidad y eficiencia del control. Bueno, una vez ya establecidas las bases de higiene y sanidad de las granjas, pues el siguiente paso, pues como nos comentó la compañera Daniela hace unos momentos, es realizar el análisis de peligros o de riesgos e identificar las medidas de control para cada una de las fases de producción. En este punto hay que determinar, bueno, en este punto se tendría que determinar los puntos de riesgo y aplicar un control en esos puntos para impedir que ocurra o eliminar el peligro, disminuir el riesgo. Por lo general, los puntos de control en el cultivo de moluscos bivalvos son en el sitio de cultivo, la calidad del agua y los procedimientos llevados a cabo durante la cosecha. Por lo general, pues aquí el manual sugiere que se mantenga una vigilancia sobre estos puntos de control y es importante pues tener establecidas las medidas correctivas en caso de que haya desviaciones. Las consideraciones de higiene y salud del personal, pues habla este manual que debe de haber una persona responsable del cumplimiento de las buenas prácticas de higiene. Este personal pues debe estar capacitado, debe ser consciente y cumplir con esas buenas prácticas de higiene y también de salud. En este caso, si el personal manipula alimentos, pues debe llevar toda su indumentaria limpia y en buenas condiciones. En esas áreas de trabajo o de manejo de alimentos, pues aquí se sugiere o se prohíbe fumar, comer, toser o estornudar sin la debida protección. Las personas que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa como hepatitis, tifoidea, pues hay que evitar el contacto con alimentos, es decir, no trabajar con alimentos, hacérselo saber a los responsables de área para que los sigan en otras actividades fuera de contacto con los alimentos. Pues debe estar, no debe presentar heridas, contar con evidencia del control del estado de salud a través de los análisis de salud, como los de reacciones febriles, coproparasitoscópicos, etc. En cuanto a las instalaciones, equipo y utensilios que se utilizan en tierra para el manejo de estos productos, aquí habla sobre las instalaciones y equipos, los cuales deben de ser adecuados. Se debe de contar con servicios de apoyo, habla del mantenimiento. Debe de existir áreas físicamente separadas y ubicadas adecuadamente. Debe de existir políticas de ingreso definidas para las visitas o el acceso controlado. Las instalaciones sanitarias ecológicas de preferencia secas. El manual pues sí menciona letrinas, sin embargo, yo me imagino que son sanitarios ecológicos secos. Habla sobre áreas de limpieza con agua limpia, papel, jabón, desinfectante y estar ubicados de manera separada, como mencionamos, para evitar escurrimientos hacia los cuerpos de agua. Debe de existir un área de almacenamiento de detergentes, desinfectantes y químicos, el cual pues debe estar controlado su acceso. Todos esos químicos deben de estar rotulados para su manejo. Debe existir un área para guantes, mandiles y botas, cofias también, los cuales deben de estar limpias, ¿no? En caso de utilizar agua de mar, esta pues debe tener una calidad del área aprobada, contar con el equipo y materiales necesarios para la limpieza. Esos son instalaciones, equipos y utensilios en tierra para el manejo de los moluscos bivalvos,
Habla sobre también el control de plagas por ser uno de los vectores hacia los alimentos, y menciona que debe tener también un programa de control de plagas, el cual haga alusión a la prevención, a la detección, eliminación y erradicación de estas plagas como vectores. Y en caso de ser necesario, la utilización de sustancias químicas para el control de estos roedores. Este tendría que ser manejado por personal calificado, y ese agente químico pues tiene que cumplir con las normas. El abastecimiento de agua y de hielo, menciona que el agua que se utilice para el lavado, el manejo de moluscos bivalvos, pues debe ser del área aprobada. En caso de ser necesario, hay que utilizar el agua potable, y el hielo que se utilice deberá cumplir con la norma establecida. En el caso de moluscos bivalvos, pues sí son muy propensos al contacto con el hielo. No deben de estar en contacto con el hielo, a lo mejor es en refrigeración como se deben de mantener, a lo mejor hielo no en contacto, pero sí ahí en caso de que no tenga el sistema de refrigeración. Y este hielo pues debe ser potable. En cuanto a manejo de desechos, el manual menciona que estos deben de ser eliminados de manera apropiada de las empresas, y los contenedores de basura y materiales de desechos, pues hay que eliminarlos, como mencionamos. Las descargas de estos desechos, pues no deben de representar un riesgo de contaminación hacia los cuerpos de agua. En el caso del manual de procedimientos, debe de abarcar pues todas las etapas del procedimiento de limpieza y desinfección. Habla de una etapa de prelimpieza, en donde se remueve lo que es la materia orgánica. Habla sobre el preenjuague con agua limpia para remover sedimento o lodos que por lo general traen los moluscos bivalvos en el cultivo. La limpieza, esta pues debe ser sobre superficies con detergentes para quitar la suciedad. Habla sobre las mesas. En el caso de el enjuague, debe ser con agua limpia para remover los residuos de detergentes. Habla de la desinfección, los cuales desinfectantes que se utilicen deben de ser aprobados en concentraciones adecuadas. En caso de requerir calor, pues hay que aplicarlo. Y el posenjuague, que sirve, bueno, que es el paso final para remover residuos de desinfectantes. El almacenamiento adecuado de estos equipos pues debe de ser adecuado. Ya una vez limpio, pues se debe de mantener esa condición higiénica. Hay que verificar esa condición higiénica de que esté limpio, y este personal de higiene debe de estar entrenado en uso de herramientas y químicos también de limpieza. Las acciones de sanidad, que es el otro punto que menciona el manual, fue el tema de ayer. El manual menciona que todas estas acciones que se realizan enfocadas a la sanidad, pues también benefician la inocuidad del producto. El buen manejo de los factores y parámetros de producción, pues ayudan a reducir el estrés. Con esto, pues se disminuye la probabilidad de enfermedades y la necesidad de químicos. En el caso de medidas de sanidad acuícola, pues menciona la cuarentena, la semilla de calidad y libre de patógenos, la prohibición de animales domésticos en las unidades de producción acuícola, y el tratamiento de aguas residuales que debe de cumplir con la norma, ¿no? Eso habla sobre sanidad. El capítulo 5, las buenas prácticas relacionadas con la inocuidad durante el manejo del agua. En este caso, el manual menciona que el agua o la calidad del agua pudiera ser el principal vector para el ingreso de contaminantes hacia los alimentos. Menciona que existen valores óptimos o parámetros óptimos físico-químicos para el desarrollo del organismo como tal. Sin embargo, son ajenas a los niveles máximos aceptables de bacterias para el cultivo de moluscos bivalvos o para su clasificación. En este manual
viene una imagen de una tabla con los parámetros de calidad bacteriológica del agua que debe de cumplir. Menciona allí que existen áreas aprobadas donde donde el número no deberá ser mayor a 14, número más probable en 100 mililitros de agua. Y la otra clasificación es la condicional aprobadas, en donde es el mismo nivel, sin embargo, puede haber fuentes de contaminación puntuales muy cercanas. Y la otra es la condicional aprobada, en donde no existen, bueno, no hay afectación por fuentes de contaminación. Igual en la otra diapositiva tengo otras clasificaciones, bueno, las mismas clasificaciones, un poquito más claras. En cuanto a la determinación de puntos de muestreo y control de calidad, en caso de no estar en una área aprobada, pues estos puntos de muestreo deben de ser adecuados, los sitios, el número de los procedimientos para evaluar todas las fuentes de contaminación potenciales, es decir, se deben de identificar previamente todas esas fuentes de contaminación que pudieran estar cercanas al cultivo para establecer esos puntos de muestreo. En el caso de los cuerpos de agua clasificados, esos puntos de muestreo ya están establecidos. En este caso, la autoridad pues es la Secretaría de Salud, es la Secretaría de Agricultura, igual la Secretaría de Marina, establecer estos puntos de muestreo. En el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos y Bivalvos, ahí se estipula que el número de muestras por cada punto va a depender del estatus del área y las fuentes de contaminación. También menciona que se tiene que considerar que los puntos de muestreo durante los florecimientos algales son diferentes. Da unos ejemplos este manual en caso de que existan fuentes de contaminación que impacten la calidad del agua. Menciona que deben de ser 30 muestras por punto. En caso de que no haya fuentes de contaminación que puedan impactar la calidad del agua, menciona que deben de ser 15 muestras por punto. Aquí está la clasificación de los cuerpos de agua. Estos se clasifican para cultivo de moluscos bivalvos como áreas aprobadas cuando los valores de coliformes fecales son menores a 14. La condicionalmente aprobada es que este número de coliformes fecales es menor a 14, pero está sujeta a contaminación, lo que mencionamos en unos momentos. Puede existir fuentes de contaminación. Un área restringida es la que es menor a 88 como número más probable en 100 mililitros de coliformes fecales, pero mayor a 14 como número más probable. La condicionalmente restringida es donde los moluscos bivalvos pues, han sido sometidos a un proceso de depuración controlada. Sin embargo, como mencionamos, este proceso debe ser muy controlado y el producto pues, se debe de liberar hasta que se demuestre con análisis que cumple con la calidad sanitaria adecuada para su consumo. Las áreas que se consideran como prohibidas es cuando esos parámetros pues superan el número de 88 como número más probable en 100 mililitros. En estos casos pues no se permite la recolección de estos organismos. Seguimos el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos. Establece los criterios de monitoreo de la calidad de agua para moluscos bivalvos en función a la clasificación del área, el historial del sitio de cultivo y presencias de fuentes de contaminación. Existe la guía técnica del Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, que por ahí ahorita les doy la liga, en caso de lo que lo quieran descargar, y da un ejemplo de registro, de un formato de registro interno de muestreo de agua, una empresa que se esté cultivando moluscos bivalvos, y en la primera columna pones la fecha,
En la siguiente columna hace la descripción de la muestra, qué análisis están solicitando, dónde estuvo, bueno, cuál es el punto de muestreo, el número de muestras en caso de ser más de una. Y el otro formato es para registrar ya los resultados. Viene la fecha de muestreo, que sería la similar a esta, la fecha en que se recepcionó esos resultados, la fecha en que se emitió el reporte, el laboratorio quien lo que realiza el análisis, la procedencia de la muestra y cuál fue el resultado. Ese formato pues es un ejemplo de formato para registro de muestreo interno en alguna empresa. Y los estándares bacteriológicos establecidos por el Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos y Bivalvos, estos concuerdan o son similares a los que están establecidos en la norma 242, que en este caso esta norma habla de las especificaciones sanitarias de productos de la pesca, frescos, refrigerados y congelados. Y esa es la norma de referencia. Menciona el manual que un área de cultivo puede ser clasificada como prohibida cuando no existe un estudio sanitario actualizado. Y en la otra consideración de prohibida es cuando el estudio sanitario pues determine que el área de cultivo está muy cercana a una planta de tratamientos de aguas de desecho o que las fuentes de contaminación pueden causar daños de manera impredecible, o las aguas de cultivo están contaminadas con material fecal, o está la concentración de biotoxinas marinas es alta, o el agua está contaminada con toxinas. En estos casos es cuando se consideran prohibidas, ¿no? Es importante tomar algunas medidas en caso de que esa calidad de agua no cumpla con los estándares, las medidas que sugiere el manual. Una de ellas pues es cerrar el agua de cultivo de manera temporal o permanente, no permitir la cosecha de ese cuerpo de agua, someter a los moluscos a un proceso de depuración, trasplantar los moluscos a otras áreas. A lo mejor existe una área que tenga un mejor recambio y que las características de calidad de agua sean mejor, o reclasificar el área. Esas son las medidas o sugerencias que da el manual para en caso de que no cumpla con la calidad del agua. En estos casos, pues menciona que las autoridades deben de asegurarse que los moluscos sean cosechados en áreas de cultivo clasificadas o aprobadas. El nivel de contaminación de estos moluscos debe ser reducido a niveles seguros para consumo humano, y los moluscos contaminados deben de retenerse en áreas de cultivo por un tiempo suficiente que permita la reducción de estos patógenos presentes en estos alimentos. El capítulo 6, la descripción de las buenas prácticas durante el cultivo de los moluscos bivalvos durante el manejo del alimento. El manual menciona que en el cultivo de moluscos bivalvos, pues no, este cultivo no depende de alimentos adicionales a los que existen en el medio natural, que son las microalgas. Sin embargo, sí menciona, como es el título de manejo del alimento, menciona los florecimientos algales nocivos, los cuales pues las concentraciones son bastante altas, y el manual menciona que sí es necesario la capacitación de los productores para identificar estas especies tóxicas y poder mantener una vigilancia continua. Habla sobre el manejo del alimento en la producción larval, y esas recomendaciones de buenas prácticas durante el manejo del alimento solo se mencionan en la etapa de producción de larvas. Menciona que en el caso de consideraciones de inocuidad en la fase de producción, ya este cultivo, como lo mencionamos, pues no depende de alimentos adicionales del medio natural. En cuanto al uso de fármacos, limpiadores y desinfectantes, pues estos solo se aplican durante las prácticas de higiene, durante la producción de semilla.
Aquí pues la Secretaría también del Medio Ambiente prohíbe el uso de desinfectantes en los cuerpos de agua aplicados directamente. Las consideraciones de sustancias químicas menciona que existen criterios o menciona algunas sugerencias sobre criterios para la selección de sustancias químicas y fármacos. Uno de ellos pues es no utilizar sustancias químicas y fármacos prohibidos, solo aquellos que tengan, que sean eficaces en enfermedades de moluscos y que sean aprobados por las autoridades. En este caso, menciona que no existe información sobre el efecto de fármacos y sustancias químicas, ya que estos cultivos por lo general es en sistemas abiertos y el uso de sustancias químicas, como lo mencioné, puede considerarse un contaminante en el medio. Menciona que durante la etapa de la engorda, pues estos organismos tienen tiempo suficiente para eliminar residuos, residuos de contaminantes que se pueden generar durante la producción de larvas y así poder mantener la inocuidad. Ya el capítulo número 8, como le comentamos, habla sobre las consideraciones de inocuidad durante la cosecha. Es uno de los puntos críticos a controlar, y aquí habla sobre prevenir y reducir los niveles de contaminación. En este caso hay que tomar en cuenta las sugerencias que emite el Manual de Buenas Prácticas. Uno de ellos es que las áreas de cosecha y todo el equipo debe ser lavado y desinfectado. Los materiales de contacto donde se manejen estos alimentos deben de ser libres de corrosión y no transmitir sustancias tóxicas. Los organismos o los alimentos deben de ser lavados, deben de estar libres de sedimentos, y el agua con que sean lavados pues debe ser del agua de mar de calidad del área aprobada. Evitar la exposición a los rayos solares por tiempos largos, como lo comentamos, es un punto crítico. Hay que mantener un control de la temperatura mediante la utilización de hielo, a lo mejor no directo, pero sí a un lado ahí cercano. Contar con mecanismos de protección solar durante la cosecha, es decir, por lo menos pues una malla sombra en caso de no tener instalaciones físicas, ya un techo como tal. Y instalaciones, materiales e instrumentos deberán de mantenerse limpios y en buen estado para el manejo de estos productos durante la cosecha. Pues lo que es el personal operativo, pues debe de cumplir con esas buenas prácticas de higiene para evitar la contaminación. En caso de presentar alguna enfermedad infectocontagiosa, pues se sugiere no trabajar con alimentos. Aplicar medidas que prevengan la contaminación, es decir, señalización de áreas, establecer un flujo de trabajo del personal y del producto. Los desperdicios deben de estar apartados en contenedores cerrados y retirarlos con frecuencia, va a depender de la necesidad. Todo lavado o limpieza de moluscos bivalvos debe realizarse con agua de mar del área aprobada, como comentamos, o agua potable a presión. El manual sugiere que no se debe de reciclar el agua utilizada para lavar los moluscos bivalvos, y la recolección de estos alimentos no deberá ocasionar un daño físico en las valvas o a los tejidos. En este caso, durante la cosecha, por golpes, a lo mejor pudiera llegar a romperse las valvas de los moluscos en la parte de arriba, donde se unen, y con esto pudiera llegar a perder el líquido o el agua que queda en los ostiones, y su vida de anaquel pudiera ser menor. En cuanto a las embarcaciones en donde se manipulan o se manejan o se transportan estos alimentos, estas embarcaciones deben de estar equipadas, deben de ser de materiales lisos, no deben de contaminar el producto, deben de ser de fácil limpieza y desinfección, deben de ser resistentes a la corrosión, ya que se utilizan pues productos químicos, resistentes también al sol, al viento, etcétera.
No transportar estos productos o alimentos junto con combustibles, detergentes o desinfectantes. En el caso del programa de embarcaciones menores, el manejo de combustibles durante la pesca es uno de los puntos críticos a controlar, ya que por lo general las embarcaciones no cuentan o no presentan el recipiente original. Por lo general, pues traen un recipiente improvisado, un galón por lo regular de 20 litros, 60 litros, 40 litros, que muchas veces existe riesgo de derrame al momento del manejo de la embarcación. Es por ello que se les solicita que por lo menos lo amarren, lo aten a la pared de la embarcación para evitar pues derrames por combustible, ¿no? Y que pudiera llegar a tener contacto con el alimento. Hay que evitar el contacto de estos alimentos con el piso de la embarcación, es decir, manejarlos sobre tarimas o tapetes. El sistema de drenaje de estas embarcaciones pues debe de permitir el drenar los líquidos que se pudiera estar generando por escurrimiento de los moluscos bivalvos, ya sea de agua, el líquido intervalvar o acciones de limpieza de la embarcación, lo que se le conoce como el achicado, ¿no? en la pesca. Deben de ser estivados de tal forma que evite el daño a las conchas. El personal de la embarcación también deberá presentar o observar buenas prácticas de higiene. Estas embarcaciones deben de estar equipadas para protegerlos de temperaturas extremas, suciedad, polvo, roedores, aves, etc. Las recomendaciones que menciona el manual de buenas prácticas para establecer un programa de capacitación relacionadas con el tema de inocuidad. Aquí es muy importante, bueno, menciona el manual que es muy importante contar con un reglamento y con un organigrama, el cual debe de tener sus funciones definidas, responsabilidades. Debe de existir un responsable en la unidad de producción, el cual pues debe ser apoyado por técnicos en caso de ser posible. Este personal pues debe tener conocimientos sobre normas, sobre el tema de inocuidad, manejo y llenado de formatos, el cultivo como tal, también conocimientos de análisis de riesgos, análisis de peligros, debe tener habilidades como liderazgo y pues también debe contar con experiencia, ¿no? Capacitar al personal sobre su responsabilidad de producir alimentos inocuos es otra de las recomendaciones del manual para la capacitación de buenas prácticas. Y menciona que la filosofía de las buenas prácticas deben de estar fijas siempre en la mente de las personas que intervienen en el cultivo o en el manejo de los alimentos. Es importante incluir medidas de prevención, seguridad e higiene en el trabajo, motivar al personal, motivar también el trabajo en equipo, las prácticas rutinarias que se sugieren, es la revisión de operaciones y el llenado de formatos para seguimiento. El capítulo 10 ya establece las recomendaciones para establecer el programa de verificación. Menciona que esta actividad permite la evaluación del proceso productivo en el tema de inocuidad. Este proceso de verificación pues permite el seguimiento de la implementación de esas buenas prácticas y también permite realizar adecuaciones en las buenas prácticas, ¿no? Son las acciones correctivas que sean necesarias y esta verificación debe ser por personal entrenado y calificado y debe estar comprometido con la mejora continua y la retroalimentación. En este caso o en este tema menciona el manual que se podrá solicitar la verificación por parte de un evaluador externo. En este caso, pues me permití sugerir a los comités de sanidad acuícola. Ellos pueden llegar a hacer esa verificación externa. El manual menciona que mínimo una vez por año se debe de llevar este programa de verificación. Ya depende de la empresa el número de verificaciones que se va a realizar. Y
Ya el capítulo número 11 habla sobre la bibliografía que se consultó para la escritura del manual. El capítulo número 12, pues habla sobre los anexos, que los anexos, el anexo son 6. El primero es el glosario, algunas palabras sobre el manual. Habla sobre abreviaturas que se utilizaron en el manual. El anexo 3, perdón, es la legislación en materia de acuicultura e inocuidad. Este capítulo faltaría actualizar. El anexo 4, los posibles peligros a la salud relacionadas con el cultivo de los moluscos bivalvos, que lo comentamos. El anexo 5 viene una tabla de sustancias químicas y fármacos autorizados para la acuicultura. El capítulo número 6 habla sobre el formato, bueno, es el formato de verificación interna de las buenas prácticas de producción acuícola de moluscos bivalvos. Y este manual, pues, es un checklist en donde se aplica a la unidad de producción para corroborar la implementación, seguimiento o mantenimiento de esas buenas prácticas acuícolas. La primera hoja viene para anotar los datos de la unidad de producción, el responsable de la unidad, y ya en la segunda hoja vienen las áreas para anotar, pues, quién realizó la verificación, qué día, etcétera, etcétera, ¿no? A la parte final de ese formato de verificación viene un área, una zona para las conclusiones del evaluador. En este formato, pues, aquí se explica al evaluado cuáles fueron las no conformidades o las desviaciones que se encontraron durante la verificación. Y el manual también da un espacio en el caso del evaluador quiera externar alguna inconformidad, algún comentario sobre la auditoría, da esa oportunidad, y esa sería la hoja de cierre de ese formato de buenas prácticas. Y incluso pues da ahí el manual información referente al tema de denuncias o quejas sobre cualquier servidor público. Está disponible. Bueno, no está actualizado, pero esa información está disponible en internet. Me permití anexar aquí información complementaria en la página de la Secretaría de Salud. Pues viene el listado de cosechadores de las diferentes cuerpos de agua que están clasificados. Vienen también las bases de coordinación del Programa de Mexicano de Sanidad de Moluscos, y viene una guía para el seguimiento de moluscos bivalvos en el tema de inocuidad. Viene la guía técnica del Programa de Sanidad de Moluscos bivalvos para su descarga, y toda esa información está disponible en línea. Y pues recordando al señor Vicente Guerrero, pues gran impulsor de la producción ostrícola, no solo en Baja California, sino en el país. Y pues como organizador del Oyster Fest, Ostión, Mar y Vino en San Quintín, Baja California, recordándolo una vez más. Y pues por mi parte sería todo. Están los datos del comité en caso de alguna duda, alguna pregunta. Está el correo